Bueno, vamos a arrancar ya. Bienvenidos a todos una vez más a este nuevo webinario aquí en SwissQuote. Gracias por conectaros. El día de hoy vamos a estar con Adrián Acuaro, hablando sobre, bueno, esta primera reunión de la FED para 2026, que está ya muy cerca, el día de mañana. Así que, bueno, vamos a estar con Adrián hablando sobre, pues bueno, los posibles factores o los posibles escenarios que se pueden dibujar durante esta reunión y luego de la reunión. Así que, bueno, como ya muchos sabréis, empezamos primeramente con el documento de responsabilidad, ¿de acuerdo? Os lo dejo por aquí para que os lo podáis leer. Voy a dejarlo unos segundos. De mi lado, mientras tanto, os comento que, bueno, todas las inversiones conllevan un riesgo y es por eso que aquí en Swissquote realizamos contenido como el que estamos realizando ahora mismo, el día de hoy, este tipo de webinarios. Lo realizamos con el fin de que, pues bueno, antes de operar puedas ser conocedor de todos los riesgos que conlleva el mercado. Así que, bueno, si tenéis cualquier consulta, ya sea sobre este apartado o sobre cualquier cosa que vayamos a hablar el día de hoy, más adelante os voy a dejar mis detalles de contacto y también los detalles de contacto del equipo de asistencia al cliente de Swissquote para toda Latinoamérica. Así que, bueno, obviamente os animo que os podáis nos podáis enviar vuestras consultas, las que tengáis. Arrancamos la presentación un poquito sobre lo que es Swissquote. Swissquote, bueno, es un banco suizo en el cual nos especializamos en poder dar acceso a los mercados, a todos los clientes. A día de hoy somos el líder suizo en servicios financieros en línea. Damos acceso a más de 3 millones de productos financieros para que, pues bueno, cada cliente pueda invertir en el producto de su elección o más acorde a su estrategia. Y ofrecemos también una cuenta bancaria y una tarjeta propia para cada cliente. Somos un grupo internacional y estamos listados en la bolsa suiza. Podéis encontrar a Swissquote, la bolsa SIX, la bolsa suiza, bajo las siglas SQN. Eso también, obviamente, es importante porque da un extra, ¿no?, de transparencia, sobre todo en el hecho de que, pues como toda empresa que cotiza en la bolsa, estamos obligados siempre a publicar nuestros reportes auditados anualmente. Ofrecemos soporte personalizado en español y multilingüe, como os comentaba anteriormente. Más adelante os voy a facilitar los detalles de contacto para que, si necesitéis, os podáis dirigir directamente al equipo de soporte para todos los clientes de habla hispana. Y estamos disponibles siempre que lo necesitéis, ya sea por email, ya sea también por teléfono. Obviamente también os voy a facilitar la línea de contacto. Contamos ya con bueno, muchos clientes en el mundo. Siempre digo muchos porque obviamente este número que aparece aquí es un número dinámico que va cambiando, que se va actualizando día a día. El número que tenemos aquí, que publicamos, es ese de 574.274. Pero bueno, como menciono, eso obviamente es un número dinámico y que refleja obviamente pues la confianza que cada vez más clientes nos hacen a nosotros y en nuestros productos. Más también especificado en el trading, ofrecemos una velocidad media de ejecución y una ejecución en sí muy precisa en cuanto a las órdenes. Tenemos una ejecución media de 9 milisegundos, por lo tanto una ejecución también veloz y precisa para que se pueda desarrollar las inversiones, se pueda desarrollar la operativa que se quiera con toda tranquilidad. También hablaros de la presencia global del grupo de Swissquote Bank. Yo me encuentro ahora mismo en las oficinas centrales de Swissquote, que están situadas en el pueblo de Gland, que se encuentra en Suiza. En Suiza también os podéis encontrar en Zúrich y también en Berna. Y más allá estamos también presentes, pues bueno, en Luxemburgo, estamos presentes también en Londres, en Bucarest, estamos en Malta también, tenemos otra oficina en Chipre. Estamos en Dubái, Hong Kong,
Sudáfrica y Singapur. Creo que no me dejo ninguna oficina, pero bueno, en todo caso siempre reflejando la presencia global, ¿no?, de Swissquote en lugares estratégicos y en los principales lugares del mundo. También mencionar que contamos con el reconocimiento de grandes instituciones. Fuimos seleccionados 2024, cuando salió, ¿no?, el reporte, como una de las empresas más confiables a nivel global y sobre todo dentro del sector de las finanzas y las inversiones. Y ese es un ranking que lo elabora Newsweek y Statista. Siempre me gusta mencionar en específico este reconocimiento porque, bueno, siempre demuestra, ¿no?, sobre todo la confianza, la transparencia son valores muy importantes, y el hecho de que agentes externos, ¿no?, entidades externas que se dedican exactamente a elaborar este tipo de rankings, pues puedan reconocer a Swissquote como una de las empresas más confiables y más transparentes, ¿no?, en ese aspecto, es algo muy importante y que siempre me gusta destacar. Finalmente, también mencionar que patrocinamos muchos equipos, muchos eventos deportivos. Muy probablemente algunos que estáis aquí conectados el día de hoy pues nos habéis podido ver en eventos de fútbol. Somos patrocinadores de la Europa League y la Conference League, así que bueno, Swissquote siempre está presente en los estadios, la publicidad de los estadios, también en las ruedas de prensa. También somos patrocinadores del que sería los dos equipos, o uno de los dos equipos, más bien dicho, de hockey sobre hielo de la Liga Suiza, el Servette de Ginebra y los Leones de Zúrich, un poco también para englobar, ¿no?, la presencia de Swissquote en muchos aspectos, también, bueno, dentro de los aspectos del deporte y haciendo, pues como bien dice este eslogan, que cada momento sea especial. Finalmente, también os animo que os podáis seguir al canal de YouTube que tenemos de Swissquote en español. Ahí subimos contenido educativo de forma prácticamente diaria. Siempre tenéis un video nuevo. Hacemos repaso siempre desde una perspectiva educativa, pero hacemos un repaso de mercados, de la actualidad, ¿no? Contamos con muchísimos expertos y bueno, os animo obviamente que nos podáis seguir. Os podáis suscribir al canal, que podáis activar las notificaciones, la campanita de notificaciones, para que así siempre que sale un video nuevo, pues podáis estar enterados. Y bueno, recientemente hemos pasado los 100.000 seguidores. Veo que aquí la fotografía que aparece es un poco anticuada porque el número de seguidores es bastante bajo, pero recientemente también es algo que obviamente nos enorgullece muchísimo. Hemos pasado los 100.000 seguidores. Así que, bueno, os animo a que os podáis suscribir nuevamente, que podáis estar también en contacto con nosotros a través de ahí y que, bueno, podamos contar con vosotros para hacer este número de suscriptores mayor aún. Nada más por mi parte. Como siempre digo, lo prometido es deuda. Os dejo por aquí los detalles de contacto nuestros por si queréis poneros en contacto conmigo. Tenéis ahí mi email, que sería marc.roch@swissquote.com. Tenéis el email también de atención al cliente para todo el departamento o para todos los clientes, más bien dicho, del área de Latinoamérica, que sería latam@swissquote.com. Si preferís llamarnos, tenéis el número de teléfono también de asistencia al cliente, que es el +41 58721 9025. Y bueno, estamos siempre disponibles para vosotros. Así que bueno, voy a dar paso a Adrián, que está por aquí, tendría que estar, a ver, por aquí lo vemos. Aquí estamos. Buenas tardes. ¿Bien? Bien, muy bien, bueno, medio difuso se ve ahí. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy es el primer webinar que probablemente cuando terminemos ya quede antiguo, ¿sí? Porque nos vamos a centrar en cuestiones de lo que está pasando ahora y de lo que puede pasar mañana. Y bueno, si bien esperé hasta último momento para preparar la presentación, la verdad es que hoy es un día muy, muy movido en los mercados y probablemente veamos no solamente los efectos de la decisión de política monetaria de la Fed de mañana, sino también todo lo que está sucediendo en los mercados, que es, bueno, más que interesante y que de alguna forma también nos afecta a todos, y no solamente a los que estamos en los mercados, sino también
bueno, en la vida cotidiana, ¿sí? Porque se están moviendo las materias primas, los precios, el dólar, todo lo que hace a nuestra vida de todos los días. Así que, bueno, nuevamente bienvenidos y bueno, gracias Marc, como siempre, por tu presentación. Y bueno, vamos a compartir nuestra pantalla, vamos a ver si se ve bien, ustedes me confirmarán. Sí, Sí, no vemos sé, la Marc. pantalla, lo veo perfectamente, ¿Sí? Adrián. Perfecto. Sí. Bueno, vamos primero, por supuesto, a ver el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la primera reunión de política monetaria de la Fed, que es hoy, en verdad, y mañana termina. Y mañana, bueno, a esta hora precisamente, cuando faltan solamente 24 horas, este señor que vemos ahí en la foto, que es el señor Powell, el presidente de la Fed, va a dar a conocer, junto con el Comité de Política Monetaria, que se denomina FOMC, que es el Comité Federal de Mercados Abiertos, por la sigla en inglés, va a decir que la tasa de interés no va a cambiar. Pero ¿cuál es el contexto dentro del cual se están moviendo los mercados y la economía que va a meditar que la Fed no mueva la tasa? En primer lugar, algo que sí generaría en principio ese efecto, que es recortar la tasa de interés, que es un mercado laboral muy débil, después vamos a analizar gráficamente, pero que viene dando señales de debilidad constantes en estos últimos tiempos, sobre todo a partir del año 2023-2024, desde cuándo se van generando mucho menos empleo mes por mes, si bien hay algunas excepciones. Pero hay una inflación muy alta, ¿sí? Y en verdad, esa inflación que se puede llegar a medir de distintas maneras, hay una inflación que es el índice general de inflación minorista, que se mide tanto en términos mensuales como interanuales, actualmente está en el 2,7%, pero ese 3% al que alude el texto es una inflación medida excluyendo alimentos y energía, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque tanto el combustible, el petróleo, el gas, todo lo que hace la energía y los alimentos, los precios de los alimentos, de las materias primas puntualmente, están fuera del alcance de la gestión de un banco central. Es decir, el banco central puede tal vez generar inflación si emite dinero, si emite mucho dinero, puede generar deflación si aumenta en demasiada tasa de interés, puede mover también el mercado laboral, puede generar las condiciones necesarias para generar más empleo o no, o todo lo contrario, si ve que hay un desempleo muy bajo y necesita aumentar esa tasa de desempleo por lo menos a un nivel del 3%, pero no puede controlar el precio de las energías, ¿sí? Que dependen de diversos factores internacionales. De hecho, tenemos un conflicto en Europa del Este que está por cumplir 4 años, ojalá no llegue a los 4 años, pero todo parece indicar que sí va a ser, y que tiene peso en el precio de las materias primas, y tanto en el petróleo como en los alimentos. De manera que esta inflación que sigue alta respecto a los objetivos que tiene la Fed, que es el 2% anual, es lo que está marcando ahora mismo la posibilidad, yo diría casi en un 95% de que mañana no haya recorte de tasa de interés. Por otro lado, la Fed recortó la tasa en sus últimas 3 reuniones, la última de las cuales fue el 10 de diciembre, hace muy poquito, hace poco más de un mes. La Fed se reúne cada 6 semanas para decidir sobre tasa de interés y en diciembre ya ha recortado al 3,75% anual su tasa de interés. ¿En qué se basa esta medida? Bueno, en que si bien están dadas las condiciones por el mercado laboral, los riesgos inflacionarios todavía se mantienen muy altos por distintos motivos, los primeros de los cuales son los aranceles que ha impuesto el presidente Trump en la economía desde, yo diría, desde el mes de abril pasado. Muchos recordarán el Día de la Liberación, como lo llamó él, donde impuso aranceles prácticamente a todos los países del mundo para sus exportaciones a Estados Unidos, y eso por supuesto tuvo un efecto, lo sigue teniendo, importante en el costo de vida. Ahora bien, esta medida de la cual estamos hablando, es decir, el no bajar la tasa de interés mañana, puede generar justamente turbulencias políticas. Más de uno de ustedes sabrá que
bueno, el presidente Trump ha intentado destituir al presidente de la Fed, el señor Powell, en varias oportunidades, con diversas acciones, una de las cuales fue, bueno, pedir la renuncia, otra fue iniciar una acción judicial en su contra por supuesta corrupción en una refacción importante que está llevando adelante la Fed. Lo cierto es que Powell tiene solamente 3 meses por delante, se determina el mandato en el mes de mayo, pero Trump está intentando terminar con su mandato antes como para mostrar una autoridad hacia adelante, es decir, ya anticipó que el sucesor de Powell tiene que seguir sus directivas y la caída que estamos viendo del dólar de estos últimos tiempos, que se está profundizando en estos últimos días, obedece fundamentalmente a que, bueno, el gobierno se está metiendo en la independencia del Banco Central, un Banco Central que siempre se distinguió por estar ajeno, o por lo menos en apariencia, ajeno a las presiones políticas. De manera que, si esto sucede, es altamente probable que veamos un dólar muy débil en los próximos tiempos. Algo de esto hemos anticipado en nuestra reunión de principio de este mes, en nuestro webinar de principio de este mes. Y bueno, el momento está llegando, ¿sí? Por eso les decía que es un webinar de estricta actualidad. Tuve que cambiar algunos precios, inclusive antes de comenzar, porque ya los precios que dijimos hace muy poco que podían tocar, los están tocando hoy. Y este es el motivo por el cual la Fed debería bajar la tasa. Fíjense que esta es la creación de empleo, ¿sí? Hay un puntito naranja ahí que es lo que el mercado espera, y esa barra azul que es la que efectivamente genera empleos y la cantidad de empleos generados. Y fíjense que en los últimos meses, bueno, apenas superaron los 50.000 empleos por mes, siendo que Estados Unidos, para resguardar su crecimiento demográfico, necesita por lo menos unos 180.000 empleos por mes para mantener ese equilibrio y no quedar, bueno, subvaluada la cuestión del empleo. Y bueno, lamentablemente estos últimos meses se está generando un empleo muy, muy débil, va a la baja. Por supuesto, no podemos tomar estas últimas barras, las primeras de gráfico, que corresponden a 2020, en la época de la pandemia, donde se perdieron 20 millones de empleos en 2 meses y después se recuperaron. Pero deberíamos tomar un promedio, tal vez el de los últimos 2 años, y en verdad viene muy, muy débil la generación de empleo, que siempre estuvo tradicionalmente en los últimos 20 años cercana a 160 a 180 a 200.000 empleos mensuales. Estas cifras, por supuesto, están muy lejos de la actualidad, y ese es el motivo que justificaría un recorte de tasa de interés. Pero ese es el mercado laboral, pero claro, tenemos una inflación muy, muy alta, que es lo que va a primar mañana. El criterio de la Fed es que la inflación todavía se mantiene muy alta, en un 50% por encima del objetivo que tiene el Banco Central, y ahí sí se ve un promedio de inflación en los últimos meses que está muy por encima del periodo pre-pandemia. Es decir, en 2020 desapareció la inflación, después se disparó ante, bueno, diversas cuestiones que algún día analizaremos en forma pormenorizada, pero que llevó a la inflación prácticamente a tocar un 10%, y eso llevó también a la Fed a aumentar su tasa de interés prácticamente al 5,5%, y ahora se ubica en 3,75%. Y esta inflación, que está por encima del promedio anterior a la pandemia de 2020, es lo que está frenando a la Fed para bajar la tasa de interés. ¿Cuál es el propósito que tiene el presidente Trump? Es justamente tener una tasa de interés muy, muy baja para fomentar el consumo, para debilitar al dólar, que de alguna forma ya lo está consiguiendo, para fomentar, bueno, por supuesto también las exportaciones. Pero evidentemente no es técnico y está primando el criterio de la Fed. De manera que, en nuestra opinión, o mi opinión, de quienes habla, la Fed mañana mantiene la tasa de interés sin cambios, no obstante lo cual habrá que escuchar muy atentamente a este señor Powell, media hora después del anuncio, que bueno, justamente dentro de un día comienza a hablar Powell en su habitual conferencia de prensa, porque ahí va a justificar
el no recorte de tasa de interés. Ahora, ¿qué es lo que espera el Banco Central en materia de inflación y empleo? ¿Qué es lo que esperamos que diga el comunicado, que es en definitiva lo que mueve el mercado junto con esta presentación de Powell, con el discurso posterior? La Fed está muy preocupada, y así lo hace saber mes por mes, con la cuestión del desempleo, ¿sí? Si bien podríamos decir que está dentro de los parámetros tolerables la tasa de desempleo, pero ha subido mucho en los últimos tiempos. Vamos a ver un grafiquito después que habla de esta cuestión y hace permanentemente hincapié en la cuestión del empleo. Si esto sucede, y esperamos que así sea, es probable que queden dadas las condiciones para que en marzo o en mayo, que son las fechas de las próximas reuniones, haya un nuevo recorte de tasa de interés. En esto, bueno, de alguna forma también se mezcla la política. No olvidemos que todos los personajes en cuestión, tanto el gobierno como el Banco Central, son políticos, y las luchas políticas internas también influyen en esta cuestión. Con lo cual, tal vez Powell quiera irse con una muestra de autoridad sin bajar la tasa. Van a recibir muchas presiones. Es más, hay uno de los miembros del FOMC que se retira el mes que viene, y eso va a dejar abierta la puerta para un nuevo oficial del FOMC que va a intentar bajar la tasa en la próxima reunión. De manera que esta cuestión del empleo es, en mi opinión, lo que más preocupa a la Fed y que puede tener alguna influencia en las próximas reuniones, si es que la mayoría vota por un recorte en marzo. Pero también la Fed insiste bueno, la cuestión de la inflación, derivada de los aranceles, como les mencionaba antes. Ustedes saben que hay una presión política muy importante del presidente Trump sobre prácticamente todos los países, por cuestiones ideológicas, por temas económicos, por temas políticos, por temas de carácter global, que está llevando a amenazar cada semana a un país distinto, a imponerle aranceles a sus exportaciones a Estados Unidos. Y esto, si se cumple, que en gran parte se ha cumplido, lo que hace es generar inflación. Es decir, un activo que entraba a Estados Unidos por 10, ahora entra por 20, o por 15, o por 18, dependiendo del nivel de arancel que sufre el país que vende ese bien. La tasa de desempleo se ubica ahora en máximos de casi 8 años, exceptuando los primeros meses de 2020, como dijimos antes, con la pandemia, así que por supuesto genera una tasa del 14,5%, y el costo de energía también puede disparar la inflación general en los próximos meses. Son las dos cuestiones: por un lado el desempleo, por otro lado la energía. Y la energía, que está dando señales de alza para los próximos tiempos, es lo que puede tener que ver también con que la Fed no pueda bajar la tasa de interés. Como se ve, un balance muy, yo diría casi en un 50%, no para mañana, donde ya descuento que no va a haber recorte, sino para las próximas reuniones. Lo que vamos a ver es la tasa de desempleo de Estados Unidos actual. Verán algunos periodos, ahí 2020, 2021, con una tasa muy alta. Se habían perdido 19, 20 millones de empleos en prácticamente un mes y medio, entre marzo y abril de 2020. Eso, por supuesto, después cambió. Se fueron recomponiendo los empleos, pero lentamente a partir de 2023 otra vez el desempleo volvió a subir y se ubica ahora en un nivel que no tenía desde 2018, ¿sí? Lo cual, insisto, si bien es una tasa de desocupación tolerable, 4,5%, es verdad que es muy alta para las aspiraciones, sobre todo del presidente Trump, ¿sí? De ahí también la presión para que baje la tasa de interés. Como se ve, tenemos las dos pesas en la balanza, ¿sí? Y yo creo que en marzo puede haber algún tipo de novedad dependiendo de cómo avance la inflación, pero sobre todo de cómo avance la cuestión del empleo en Estados Unidos, que está yendo realmente mal y que va a presionar políticamente al presidente Trump. Hay que acotar que en el mes de noviembre, faltan solamente 10 meses, hay elecciones de medio término y ahí puede haber un vuelco en contra de su gobierno si no estabiliza la cuestión del empleo.
¿Qué efecto va a tener sobre el dólar el anuncio de la Fed? ¿Sí? En principio, cada vez que un banco central no aumenta la tasa, el dólar, la moneda baja. ¿Sí? Baja de inmediato, 2 minutos, pero baja. ¿Sí? Con lo cual, en un primer impacto puede haber una apreciación del dólar, no digo los primeros 2 minutos, no digo los primeros 2 minutos, pero sí de 1 hora para adelante. Hay varios plazos, todas las temporalidades que manejamos. Los primeros minutos es probable que caiga el dólar. Después debería subir el dólar. ¿Por qué? Cuando un banco central no aumenta la tasa, la primera reacción del mercado es no aumentó la tasa, baja la moneda. Esto pasa con el dólar australiano, con el franco suizo, con el yen, con todas las monedas. Pero claro, después viene el comunicado y después viene la conferencia de prensa del presidente Powell, donde va a justificar esta medida, y ahí es probable que tengamos una apreciación del billete tanto mañana por la tarde, a esta hora, a partir de esta hora, como durante el jueves, ¿sí? Que es donde efectivamente se ve el efecto del comunicado. ¿Por qué debería subir el dólar ante este comunicado? Porque, bueno, no bajó la tasa. Adrián, no sé si te hemos perdido. Creo que sí, que hemos perdido a Adrián. Espero que a mí aún me podáis ver por aquí. Así que bueno, vamos a esperar mientras tanto que Adrián pueda volverse a conectar. Estoy, ¿eh? ¿Estoy? Aquí está, aquí estás. Ahora te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos. Bueno, a ver, pequeños detalles del directo que suele pasar. Así que bueno, sin problema. Javier, cuando te tenemos aquí, Adrián, yo te confirmo. Mientras tanto, también aprovecho para mencionaros, normalmente lo publico en la sección de chat, pero aprovecho ahora que estamos aquí para comentaros que si tenéis cualquier duda, cualquier consulta durante el webinario, podéis hacerla. Hay una sección para que podáis hacer vuestras preguntas y simplemente desde ahí podéis enviárnoslas. Al final las voy a revisar todas yo, las voy a hacer una revisión y las vamos a consultar aquí con Adrián. Así que bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta y también más adelante os voy a compartir el enlace al canal de YouTube para que también podáis suscribiros, como os comentaba anteriormente. A ver, por un momento he visto que ha vuelto la imagen. Vamos a ver si aquí vemos la pantalla, Adrián. Sí, se escucha mal. Bueno, no me van a creer, Sí. pero se cortó la luz aquí. Así que estoy conectado con mi teléfono. Estoy cambiando de sitio. Les pido mil disculpas. Bueno, cosas que... No hay problema. No hay problema. No Problemas del directo, nunca, no pasa nada. Hace mucho calor hoy, así que bueno, tengamos paciencia un poquitito. Vamos a compartir nuevamente. Espero tener mejor suerte ahora. A ver, sí, ahora sí. Sí, ahora la vemos, ¿eh? Vemos la pantalla. Bueno. Ahí está, bueno. Entonces, ahora sí. Entonces, la segunda es, bueno, acá dice el primero. El primer impacto, lo hemos pasado, el comunicado, es que debería apreciarse el dólar, pero después, ya más adelante, yo diría, entre el jueves, el viernes, ya puede llegar a caer fuerte el dólar en todos los frentes, ¿sí? Y esto es lo que me parece que se viene en materia del mercado de divisas. ¿Qué puede pasar con las monedas, los índices y las materias primas? Bueno, en principio, ese euro que lo había colocado 1,20, está en 1,20, ya está cotizando actualmente a 1,1976, prácticamente 1,20. La libra esterlina
destino en 1,40, cotiza en estos momentos a 1,3783, ya a 200 puntos de 1,40, y el yen, que es la moneda que en las últimas 72 horas, desde el viernes, 72 horas hábiles, desde el viernes está generando, bueno, yo diría un descalabro en los mercados, porque es la moneda que se ha visto devaluada durante 4 años consecutivos y el poder político en Japón se está poniendo de acuerdo con el poder político en Estados Unidos para recomponer al yen, una moneda que, en mi opinión, es la segunda moneda del mundo después del dólar, que está por encima del euro en su peso geopolítico mundial y que en los últimos tiempos, bueno, se había visto totalmente devaluada. Y el objetivo que en principio tiene el yen para los próximos tiempos es 140, muy lejos del nivel actual, actualmente cotiza a 152,80, pero vamos a ver después qué está pasando con el yen y qué puede suceder en los próximos días. Las materias primas, y después por supuesto vamos a pasar a los gráficos, con las monedas, los índices y las materias primas. La bolsa, ¿sí? La bolsa de Nueva York está, por supuesto, festejando todos los días, y por eso sigue tocando prácticamente todos los días también máximos históricos, los índices principales, porque está esperando al nuevo presidente de la Fed para que diga, bueno, señores, bajo la tasa de interés, obedeciendo el mandato de Trump de alguna forma, pero sobre todo porque van a hablar de la inflación muy baja, de un empleo que ya está muy estable o muy inestable, para bien decir, y eso va a justificar una baja en la tasa de interés. Cuando baja la tasa de interés, la bolsa se aprecia, si todas las acciones principales se disparan, y esto es lo que está justificando este optimismo que estamos viendo en los mercados en los últimos tiempos. Y oro, plata y platino, ¿sí? Que están en máximos históricos todos los días. Se habla mucho de la plata, del oro en los últimos tiempos, está de moda, tiene muy buena prensa, pero la verdad es que si cotejamos a la plata frente al oro, la plata se ha apreciado el doble de lo que lo hizo el oro, no en términos nominales, naturalmente, pero sí en términos porcentuales. Y el platino, que ha triplicado su valor en los últimos 12 meses y también es protagonista de los mercados en estos momentos. Y justamente atendiendo todo esto, vamos a ver lo que más nos gusta, por lo menos lo que a mí más me gusta, que son los gráficos, ¿eh? Y vamos a ver técnicamente qué está sucediendo y qué puede suceder en los próximos días con los pares principales. Si tenemos tiempo, vamos a ver algunos que no están acá en esta grilla de precios, pero vamos a intentar verlo. Vamos a comenzar, como siempre, con el euro dólar. Miren, y nos alcanza la pantalla para verlo, ¿sí? Se nos escapa del límite. 1,1978 está en un nivel que no tocaba desde junio de 2021, en plena post-pandemia y antes del conflicto en Ucrania. Tenemos un internet medio débil, ahí me va a costar verlo en los gráficos más grandes, pero bueno, créanme que es así, ¿sí? 1,1978, a ver si volvemos al gráfico diario y podemos verlo bien, ¿eh? A ver si tenemos suerte. No. Vamos a abrir otro gráfico de euro-dólar, ¿eh? Si me permites, Marc, aunque no sea lo que me pide siempre el banco, pero vamos acá a esta plataforma, ¿sí? Porque esta me parece que va a funcionar mejor. A ver si se actualizó. No tenemos, no está actualizando los gráficos por temas de internet. Bueno, vamos a este gráfico. 1,1977 el euro dólar. Está en un máximo, como les comentaba antes, que no tocaba ahí desde junio de 2021. En ese momento el euro venía cayendo después de la pandemia y había generado una caída que lo llevó a mínimos históricos en 2022. A partir de ahí se mantuvo muy estable durante un año y medio y ya en 2025 prácticamente subió todo el año, esto como efecto de la búsqueda de
bueno, tal vez de salir del dólar por parte de los inversores, más que nada por el gobierno del presidente Trump. Lo que tenemos actualmente es un euro que, en mi opinión, como decía antes, tiene bastante lugar para seguir creciendo. Hay un FIBO, una herramienta de Fibonacci invertido, que ofrece un 261,8% de la caída actual, el gráfico diario. Yo les decía 1,22, 1,2170, ¿sí? Es el objetivo que vemos para los próximos tiempos en el euro dólar. ¿Sí? Está muy, muy alto. Los indicadores principales, bueno, se muestran un poquito altos, en verdad, ya con algún nivel de sobrecompra, pero momento está acelerando en muy buena forma. No hay por ahora un indicio de agotamiento del mercado con el MACD, por ejemplo, que aplica muy bien en este caso y que está dando una señal, bueno, fantástica al alza. Este es el gráfico diario, me refiero, tal vez mañana pueda caer, por supuesto, pero a mediano plazo, y hablamos de mediano plazo 2 semanas, es altamente probable que lo veamos bien por encima de 1,20 al euro. ¿Sí? Estamos en los mismos niveles que el euro tenía insólitamente en el año 2003. ¿Sí? A mí me tocó empezar a operar en 2003, por eso me acuerdo muy bien de estos precios, y el máximo que hoy tocó, hace unas cuantas horas, que lo frenó momentáneamente y que ahora bueno, fue superado, 1,1930, fue el primer máximo histórico que yo vi en junio de 2003, ¿sí? Hace 23 años, ¿sí? Prácticamente, que no estaba en este nivel. La libra esterlina, que también tiene algunas historias, que algún día me gustaría hacer un webinar sobre historias del mercado, ¿sí? En 1,3665 tuvo un nivel que también dejó un gap, el mismo gap que dejó en 2016 con el Brexit, y que fue superado notoriamente en estos últimos días. El gráfico diario, que no lo teníamos preparado para este webinar, pero bueno, no nos quedó más remedio por cuestiones técnicas. Miren, ahí tiene el 1,3787, el máximo que tocó en el mes de julio pasado, y ya por encima de ese nivel, miren, hace muchísimo tiempo que el euro no transita, que la libra no transita. Hablamos de septiembre de 2021, prácticamente el mismo tiempo que el euro también venía creciendo y había tocado la zona de 1,20. En este caso en particular, tal vez si medimos el gráfico diario, tiene un objetivo un poquito más bajo, de 1,40, medido con Fibonacci invertido. Acá también podríamos aplicar, ahora que lo veo, me parece hasta más acorde. Ahí volvió la luz acá, así que bueno, a lo mejor nos podemos conectar mejor en un ratito, pero el 100% de expansión de todo este movimiento alcista anterior opera en 1,3870, así de manera que ahí probablemente veamos tocar la libra esterlina en los próximos días, y medido con Fibonacci invertido tenemos, bueno, un nivel parecido en la zona de el 238, 200% en 1,39. Es decir, es una franjita de precios de 30 puntos que en una instancia como la actual, 1,39, 30 puntos es prácticamente la misma zona de precios. ¿Sí? A ver si podemos conectar. Esa es mi teléfono. Ah, no, bueno, todavía falta para que se conecte el router, así que seguimos con esta plataforma. Bueno, y el yen, ¿sí? El yen que, bueno, como ustedes verán, viene dando algunos dolores de cabeza, también viene dando algunas satisfacciones. Bueno, todo depende para el lado que uno se encuentra, ¿sí? Pero, bueno, desde 2021, 2022, está cayendo el yen de forma casi constante. Fíjense que no hubo nunca un máximo descendente. Tal vez acá, ¿no? Algunos mínimos, pero no hubo, no hubo un cambio de tendencia importante en los gráficos semanales y mucho menos mensuales. Y en este momento se está barajando la posibilidad de que haya un recorte, de un aumento, perdón, de tasa de interés en el mes de abril, pero sobre todo una intervención directa, como les mencionaba antes, del gobierno de la señora Takaichi, que es la primera ministra de Japón, Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos en el euro, en el dólar yen? Si tenemos al euro en máximos de 4 años y medio, tenemos a la libra esterlina en máximos, a ver si podemos conectar ahora, sí, ahora
Bueno, vamos a ver si te recuperamos, Adrián. Vino, Supongo que habrás conectado el ahora internet. sí, a ver. Y ahora sí, exacto. Ahora sí, ahora que ha entrado de Bien. nuevo, supongo la conexión está perfecto. Ah, perfecto. Bueno, ya que estamos, seguimos con esta plataforma. Mira, decía antes que no sé si escuchó lo del yen japonés. ¿Se llegó a escuchar? No, ahí se ha entrecortado un poco. Se ha entrecortado un Ah, poco cuando bueno, hablabas entonces, de los dos gobiernos. bueno, justamente que hay una intervención que ya se está mencionando, que puede haber una intervención directa del gobierno de Japón y de Estados Unidos para apreciar el yen, ¿sí? Y hay una perspectiva, esto no lo digo yo, sino que lo mencionan algunas agencias de noticias como Bloomberg, de que podría llegar a la zona de 140. Si uno mide la fortaleza del euro, la libra y el franco suizo, las tres monedas mayors, junto con el yen, bueno, el yen a mí me da técnicamente un valor de 116, ¿sí? Muy lejos del nivel actual, está en 152, pero que pone de manifiesto la debilidad que ha tenido el yen en los últimos tiempos. Si tomamos en cuenta esta línea de tendencia alcista medida en el gráfico diario, el primer objetivo que tiene ahora es 150-30. Todo esto medido con FIBO también nos da que el último movimiento alcista tiene debajo del nivel actual un precio, un 61,8% que coincide en 150-70 y si tomáramos todo este movimiento alcista proveniente del mes de agosto, perdón, del mes de abril pasado, de 2025, el 50% de todo este movimiento lo tenemos en 149,70 y el 38,2 en 152. O sea, es una ensalada de números, pero en definitiva lo que viene, en mi opinión, es una fortaleza importante del yen, un crecimiento del yen. No obstante lo cual, hay dos cosas que hay que acotar. Una que tiene un gap que dejó el día lunes, que no fue cubierto en 155,70, y otro gap mucho más importante que dejó en el mes de octubre, cuando ganó la señora Takaichi la elección interna para después convertirse en la primera ministra de Japón, en 147,50, que tampoco fue cubierto y que en mi opinión es el objetivo que tiene el yen. El franco suizo, ahí creo que fue cuando se cortó, tiene un máximo que no tocaba desde septiembre de 2011, ¿sí? Lo pasó ahora, hace unos minutos, este es el gráfico mensual, por eso no se ve del todo claro acá, pero ese es el nivel que no tocaba en agosto, perdón, 2011, cuando el Banco Nacional de Suiza tomó una medida muy polémica que fue anclar a su moneda, el franco suizo, al euro, es decir, estableció una paridad 1,20 a 1,25 euro franco suizo y eso hizo que el franco se estableciera por encima de 1 a 1 ante el dólar, lo estamos viendo acá en los primeros meses, y después, bueno, también hubo algunos movimientos bastante extraños, pero en definitiva, ahora mismo el franco está cotizando en niveles que no tocaba desde 2011. En el gráfico mensual también, esto ya no para 15 días, sino para varios meses, lo que hay es un triángulo simétrico, un triángulo que puede estar anticipando un movimiento favorable al franco buscando 0,74, ¿sí? Que de alguna forma es el objetivo que tiene este triángulo, 450 puntos, creo que un poquito menos, no, ahí está, perdón, 0,75, creo que dije 0,74, de memoria, de ahí está, sí, 0,7450, no estaba tan mal. Así que bueno, ese es el panorama de franco. Y puede haber movimientos importantes en los pares cruzados también. El euro-yen, por ejemplo, que este no lo tenemos acá en la pantalla, euro-yen, ¿dónde está el euro-yen? Acá está, euro-yen. Bueno, el euro-yen hoy 27 de enero, está tocando su mínimo histórico. Claro, el franco es muy viejo, pero el euro es muy nuevo, tiene 25 años nada más. Y en este momento, hace muy poquitas horas, tocó un máximo histórico, el suizo contra el euro, en 0,9162, es decir, una caída histórica del par euro-franco suizo. Esto demuestra también la fortaleza que tiene la moneda de Suiza frente a un euro que también está fuerte, pero evidentemente no tiene el mismo nivel de velocidad ni fortaleza que tiene el franco. En cuanto a los pares cruzados,
por eso también quería hablarles de esto. Bueno, no estaba preparado este gráfico, tenía la otra plataforma preparada, pero ya estamos en esta. 182.95 el euro-yen, ¿sí? Un par que dejó hace mucho tiempo ya, esto fue en el mes de octubre, un gap que no cubrió unos 1.200 puntos, o bueno, ahora un poco menos, 900 puntos por debajo del precio actual. Ahí se dirige el euro-yen, ¿sí? Que está a su vez quebrando algunos niveles de soporte importantes, ya quebró esta línea de tendencia, intentó hacerlo la semana pasada, no pudo, ahora sí parecía lista para hacerlo, y sobre todo la libra esterlina frente al yen, que también está muy, muy alta, el euro-yen en máximos históricos. Fíjense cómo el euro toca máximo histórico ante el yen y mínimo histórico ante el franco suizo, ¿sí? Así está el mercado de divisas en estos últimos días. Por eso, en mi opinión, el yen es la moneda que más hay que seguir, porque puede haber fuertes novedades en este sentido. Y el par libra esterlina yen, que también dejó un gap en octubre, pero que ya fue cubierto y que, bueno, por ahora no está dando demasiadas señales. Debería crecer mucho el yen para que se aleje de estos máximos que no toca la libra ante el yen desde, miren, ahí está, que no tocaba desde 2008, ¿sí? Un año complicadísimo para los mercados cuando estuvo en 252. La libra frente al yen estaba en 2.10, tocó la libra ante el dólar y el yen estaba también muy débil y bueno, y ahora está en 210,50, perdón. De manera que también ahí podemos esperar novedades en todos los casos bajistas, en todos los pares del yen. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa con las materias primas? Vamos a ver qué pasa con el oro, ¿sí? El oro que, bueno, si bien hoy no está en el máximo histórico, pero está a $15, está a nada de tocar nuevamente un máximo histórico, prácticamente todos los días vienen tocando máximos históricos. Fíjense con qué velocidad vertical viene subiendo el oro en los últimos días, y hay algo para acotar, ¿sí? Y es que el presidente Trump asumió en el mes de enero pasado y bueno, desde que asumió, ahí solamente un mes el oro no ganó, ¿sí? Estuvo prácticamente en el mismo nivel de apertura y de cierre. Después, desde ahí, todos los meses fue ganando, y a medida que se acerca al final del mandato del presidente Powell en la Fed, viene acelerando el alza del oro. Y puntualmente, desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, que fue el 6 de octubre de 2023, siempre las cosas en los mercados pasan los sábados. No me pregunten por qué, pero siempre pasan los sábados, y a partir de ahí el mercado fue subiendo, y desde ese momento solamente en 5 oportunidades, en 5 meses, el oro no ganó, ¿sí? De manera que, si lo miramos ya con un ángulo un poquito más actual, bueno, tenemos un oro que por ahora no tiene límites. Eso es una consulta de siempre. Bueno, ¿qué va a pasar con el oro? Bueno, la verdad es que no hay mucho para analizar con este gráfico, está totalmente vertical. Acá siempre nos apoya el amigo Fibo, ¿verdad? El amigo Fibonacci, que es el que nos dice, bueno, miren, a ver si podemos ampliar esto, porque se entiende poco ahí, ¿no? Hasta difícil de trazar los gráficos es acá con este nivel, pero el 261.8% de la última caída en el mes, en el gráfico semanal, opera por ahí, en la zona de $5.190, lo cual, bueno, no está tan lejos del precio actual, está solamente $100, y sabemos que $100 al oro le cuesta poco hacerlo. La plata está en $108, un nivel impensable hace muy poco tiempo. La plata, además de ser un activo seguro, es un activo que es bueno, vinculado a la producción, se utiliza mucho en tecnología, y bueno, viene tocando máximos históricos. Y fíjense que, no quiero hacer mucha historia, pero en el mes de julio, por cada onza de oro se compraban 110 unidades de plata. Fíjense ahora, tenemos al oro en $5.095 y la plata está en 109, digamos. Bueno, 109. Fíjense cómo ha crecido la plata. Cotiza a una onza de oro 46 onzas de plata.
Esto significa que se duplicó el precio de la plata respecto al oro y si tomamos en cuenta su inicio de año en 2025, esto fue acá, estaba en 24 dólares, tocó 26, 23, 24 en los últimos 12 meses y a partir de ahí creció nada menos que 90 dólares, que bueno, este último mes que estamos transitando es el más espectacular. De hecho, ayer, lunes 26, fue el día que más creció la plata, un 12% desde 2008, en la época de la crisis financiera de entonces. Y el platino, que este está un poquito más tranquilo ahora, ¿sí? Pero solamente por hoy, porque ayer tocó 2.916 dólares también. Había comenzado el año pasado cerca de los 800 dólares y, bueno, a mí me toca hablar siempre de materias primas en pulso de mercado, y bueno, estaba en 880, decíamos, y está para caerse, no está tan bien, hasta que quebró una línea de tendencia bajista. Esto fue en el mes de mayo, justamente, y a partir de ahí fue imparable. Y este movimiento del platino que lo llevó de 850 a los actuales, bueno, ganó 2.000 dólares, a 2.950 dólares que tocó el día de ayer. En el cortísimo plazo, bueno, no la tiene tan fácil el platino, también lo mencionábamos hoy en este informe diario, decíamos, hay una vuelta en un día, una figura que es de cambio de tendencia. Claro, cuesta pensar en un cambio de tendencia, en un metal que acompaña al oro de la plata a pie puntillas, prácticamente punto a punto, y que en este momento no puede hacerlo. De manera que yo diría, el platino hay que mirarlo un poco más de afuera y ver qué sucede con las demás monedas, pero en principio no la tiene tan fácil el platino. Así que, bueno, seguramente nos ha quedado algún activo por analizar, hay muchísimos, por supuesto, pero quería darles toda esta información que tal vez excede la cuestión de la Fed, porque lo que está pasando es realmente algo histórico, ¿sí? Tenemos máximos históricos, mínimos históricos, dos monedas que son de excelencia, como son el franco suizo en máximos de 15 años, el yen en mínimos de 38, eventos que vienen, que ya llegan y que van a tener seguramente un peso específico en los mercados en los próximos tiempos. Así que bueno, eso es lo que quería contarles. Y bueno, no sé si se está viendo. No, creo que no puse mi pantalla. Ahora ahí está. Cámara, perdón. Ahí está, perdón. Sí. Ahora te vemos. Ahora te vemos, Adrián. Sí. Bueno, no quería utilizar muchos recursos de la computadora porque estaba sin luz, pero bueno, ahora sí, ya está. Así que bueno, ahí vamos. Perfecto, perfecto. Muy bien, Adrián. Muchas gracias como siempre. A ver, deja que también pueda conectar aquí mi cámara para que me podáis ver. Perfecto. Bueno, hoy también de mi parte también un poco fallos técnicos porque no se me termina de ver bien. Pero bueno, al final hemos conseguido poder hablar sobre el tema del día de hoy, sobre estas posibles reacciones que pueden tener los mercados a la espera de lo que mañana se pueda dictaminar. Aprovecho para comentar, como he dicho anteriormente, que obviamente vamos a dejar unos minutitos de preguntas. Adrián siempre lo hace perfecto. Os deja ahí unos minutitos para que podáis hacer algunas consultas antes de terminar. Os comento también que, podéis encontrar ya el enlace al canal de YouTube, como os había mencionado. Así que, bueno, como bien ha dicho Adrián, a él lo tenemos los jueves haciendo el análisis o el video, más bien dicho, sobre las materias primas, a la espera de, sobre todo, la plata, el oro, el platino, los avances que puede tener. Y obviamente también va a estar este webinario subido, como todos los otros que vamos haciendo. El que hicimos hace un par de semanas, si creo recordar bien, fue hace un par de semanas que también estuvimos con Adrián. Haciendo un repaso de 2025, correcto, y también el análisis de 2026, también un muy buen webinario para poder entender, ¿no?, lo que hemos estado viendo y lo que vamos a ver este año. Así que bueno, abro aquí las consultas. A ver, dame un segundo, a ver si tenemos aquí algo. Mira, Adrián, nos preguntan justamente por aquí, de repaso, creo que es un activo que no hemos tocado, en lo que sería el petróleo.
no hemos hablado del petróleo, así que si quieres dedicar medio minutito a poder dar algún detalle. Se me pasó a mí porque con todos estos cambios que hubo y corte de luz, pero bueno, ya está. Bueno, está dando algunas señales de vida el petróleo. Los últimos días tiene que ver esto con diversas cuestiones, una con Venezuela, por supuesto, otra con Irán. Así que hay protestas sociales muy importantes. Cuando pasa algo en Irán, es seguro que aumenta el petróleo. También con la decisión de la OPEP de dejar de aumentar la producción. Aumentó hace muy poco tiempo, en el mes de diciembre, algo que estaba previsto, pero bueno, a partir de ahora no aumenta más. Y está buscando equilibrar el precio por encima de los $60, está costando, el petróleo no levanta cabeza, como decimos aquí en Argentina, estuvo en un máximo 53.80 hace muy pocos días y ya está en 62, ¿sí? Con lo cual tiene un futuro muy moderadamente alcista, ¿sí? Muy moderadamente alcista. Si hubiera un agravamiento en Europa del Este, hablamos de Ucrania y Rusia, o pasar algo en Irán, ahí lo podemos ver cerca de los $70, ¿sí? Hablamos de los futuros de West Texas, el Brent es un poquito más caro. Y viene de la mano esto del gas natural, que tal vez tampoco tiene tanta prensa como el petróleo como activo de trading, pero está en un máximo importante también, está casi en $5, ¿sí? Y el hecho de que aumente el gas y el petróleo, es lo que decía antes, nos pega a todos de alguna forma porque el aumento de la energía se traslada directamente a los precios en todos los países, ¿sí? Con distinto grado de efecto, no es lo mismo un país petrolero que otro que no, pero cuando aumenta el petróleo, cuidado porque la inflación empieza a hacer efecto en toda la economía. Claro, sobre todo también ese análisis que hacías al final, ¿no? Sobre el hecho del precio de estas energías y la implicación también que puede tener sobre la inflación. Y obviamente también volvemos a los inicios de este webinario, las decisiones que directamente pues, toma en este caso la FED, ¿no? sobre el mercado americano. Bueno, Adrián, nada más por aquí. Agradecerte una vez más tu tiempo el día de hoy. Agradeceros también a todos los que habéis estado participando en el webinario. Recordad una vez más, va a estar subido el canal de YouTube. Os animo a que lo podáis visitar. También podáis ver los vídeos de Adrián. En un par de días va a estar el nuevo vídeo suyo sobre las materias primas. Y nada más por mi parte. Agradecerte una vez más. Muchas gracias, Adrián, por tu participación y por tu tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Mar. Sí, el de jueves va a ser un video largo y trabajoso para hacer, así que, y todavía no tengo idea de qué hablar, porque habrá que ver cómo llegan los precios al jueves a la mañana. Pero bueno, intentaremos hacerlo de la mejor manera. Y bueno, gracias a todos nuevamente por participar. Marco, un abrazo como siempre. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.